es de mucho orgullo. He sido muy ecuánime, de un perfil bajo en ese sentido, pero sí me emociona porque cada vez que uno se pone en la playera de Chivas o que me ponía la playera de Chivas, aparte de que amas tu profesión, de que amas jugar al fútbol, pues quieres dejar algo, ¿no? Y llegar a este club y dejar esa posibilidad de que te pongan en una pared es que dejé algo bueno, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y hoy que lo ves plasmado de repente en una pared, cuando entras aquí, sí me llena de mucho orgullo el saber que dejé algo y que espero que haya sido algo muy bueno. Llegaba al vestidor, llegaba a mi lugar, hacía mi ritual de cambiarme y todo, y de repente hablabas con el que está al lado o con algunos, o te metías a algún tipo de chisme, ya sabes, de tema, de conversación, pero en esa parte creo que muy tranquilo y en el entrenamiento ya dentro del mismo hablaba cuando tenía que hacerlo y trataba de exigirme sobre todo en lo personal bastante. Porque a mí me tocó los consejos cuando recién llegó a Chivas de Coyote, de Claudio Suárez, del mismo Luis García, Peláez, de todos ellos que recién llego y me tocan. Y después pues vas avanzando, ¿no? Y te vas haciendo el grande y esa experiencia que te está dando la vida, porque como tal el fútbol es parte de una vida, sabes que tienes que tomar otro rol, ¿no? Sí, estoy emocionado, estoy nervioso, a pesar de mi experiencia que podía tener, porque regresar a Chivas, ir a Verde Valle, es meterme a la historia, es que otra vez llega ese, ese chaleco, ¿no? Y que me lo pongo y que me envuelve de emociones, de recuerdos, de sentimientos. La verdad que es emocionante el saber que puedo estar ahí. Pero sabes que también es emocionante el hecho de que voy con Chivas. O sea, no por el hecho de que yo jugué en Chivas y que me tocó estar ahí. eh, Hoy voy también con los que son Chivas hoy en día. Entonces eso es padre y quiero que quizá esa admiración que les tengo no se pierda por el hecho de yo haber estado ahí. Al contrario, que crezca porque creo que ellos cada día intentan ganarse. Cada vez que me ponía la playera, sabía que me ponía la playera de muchos aficionados y recordaba que yo me ponía la playera cuando ellos jugaban, ¿no? Me tocó la etapa de los 80, ¿no? Concho, Yayo, Snoopy, Zully, todos ellos, ¿no? Quirarte, por mencionar algunos. Y cuando el equipo ganaba, me ponía la playera y yo decía que era ellos, ¿no? Y cuando perdía, me ponía triste. Entonces, la vida me pone en este punto donde yo me puedo poner esta playera y saber que hay gente quizá como yo estuve, ¿no? De niño, ¿no? Entonces, eso me hace recordar que cada vez que trataba de que me la ponía, trataba de respetarla de la mejor manera. Es el equipo de los mexicanos, del pueblo, de todos. Dice la canción, siempre hay un chivo hermano, ¿no? Siempre hay unos colores o hay un poquito de patria también, ¿no? O por lo menos así lo veo yo, de querer a un equipo que está forjado, que fue forjado por puros mexicanos y que le ha batallado y que ha conseguido logros también, ¿no? Y que ha tenido derrotas y que ha tenido éxitos y que ha tenido de todo. Y que eso me identifica a mí como mexicano, donde, donde me ha ayudado a ser mejor persona y por supuesto tener mis ideales muy claros sobre el compromiso y el cariño a una institución. Me tocó, bueno, dos de los grandes, o desde Real Madrid y Barcelona, ¿no?
representa mucho. ¿Y sabes por qué? Porque yo me acuerdo de un partido en Chicago contra el Real Madrid. Era esperarse que el Real Madrid de los Galácticos, Ronaldo, Beckham, Figo, pues el estadio pudiera estar lleno de galácticos o de gente que le iba al Real Madrid. Y era impresionante saber que ellos se dieron cuenta de que había mucha gente de Chivas. Entonces, desde la misma perspectiva de nosotros, el respetar a un rival como el Real Madrid, que es el más grande del mundo, con la capacidad, la calidad de los jugadores que estaban en ese momento en la cancha, pero que ellos se dieron cuenta de que había muchos aficionados que querían a este equipo, fue maravilloso, ¿no? A mí me tocó uno del Barcelona en San Francisco, donde me tocó meter gol a Valdés, el portero, un centro de Javi Baez. Yo de cabeza, así que estaba medio loca la cosa. Empatamos 1-1. Tuve el honor de ser el capitán y del otro lado el capitán era Xavi del Barcelona. Entonces, Guardiola como entrenador, Villa, Eto'o, nos deja varias cosas. Primero, la calidad de ellos, hay que reconocerla y verla, pero también te deja el saber que en base a tu capacidad también puedes competir, ¿no? Y creo que el mexicano puede competir y puede crecer. Tuve el honor de estar con los muchachos del primer equipo y hablar un poquito de la ACC. Les dije que portaban la playera con mucho orgullo, que es cierto que iban a enfrentar a muy buenos equipos de mucha calidad, pero que también Chivas tenía calidad y que cada vez que se la pusieran ante este tipo de rivales se dieran cuenta de que es un equipo grande y que es de mucho orgullo portarla, ¿no? Así que sigan al equipo, sigan la International Champions Cup. Ver a ese tipo de rivales es bueno, pero ver a tu equipo favorito contra esos rivales, créanme que es de mucho orgullo y ojalá y la gente pueda asistir y apoyar a Chivas.